Te mintieron desde el primer día que tuviste conciencia. Te vendieron la idea de que la amabilidad era una moneda de cambio universal que te compraría respeto, amor y seguridad. Desde pequeño te dijeron que debías ser amable, que debías sonreír cuando no tenías ganas y que tu valor dependía de cuánto agradaras a los demás. Te enseñaron que debías decir que sí cuando cada fibra de tu ser quería gritar un no rotundo y que debías guardar silencio para no incomodar a nadie, convirtiéndote en el decorado invisible de la vida de otros. Y tú lo hiciste excepcionalmente bien y lo hiciste siempre, sin cuestionar el precio que tu propia alma estaba pagando. Seguiste el guión al pie de la letra, esperando que el mundo te devolviera la misma cortesía y consideración que tú entregabas a manos llenas. ¿Y qué obtuviste realmente a cambio de tu sacrificio silencioso? Mira a tu alrededor con honestidad brutal y verás el resultado de haber sido el bueno en un tablero de juego donde los demás no siguen tus mismas reglas de cortesía. Obtuviste personas que te ignoraron cuando más necesitabas ser visto, personas que te usaron como un recurso desechable y personas que confundieron sistemáticamente tu amabilidad con debilidad manifiesta. Tu disposición se convirtió en su derecho, tu silencio en su permiso para pisotear tus fronteras. Aquellos a quienes intentaste complacer terminaron por despreciarte, no por lo que eres, sino porque nunca les diste una razón para respetarte, al mostrarles que tu carácter carecía de espinas. Hace 2000 años, en medio del barro y el frío de las fronteras del imperio, un hombre que gobernaba el destino de millones escribió algo en la oscuridad de su tienda de campaña. Marco Aurelio, el emperador filósofo, no buscaba aplausos ni validación. Escribía para recordarse a sí mismo la cruda realidad de la existencia humana. En sus meditaciones, plasmó una frase que debería quemar tu complacencia hoy mismo. No actúes como si tuvieras 10.000 años por delante. La muerte te acecha. Mientras aún puedas, mientras todavía estás aquí, hazte bueno. Pero no te equivoques. Lo que ese hombre escribió esa noche bajo la luz de una vela temblorosa no era una invitación a la bondad superficial y sumisa que el mundo te ha vendido. Era una advertencia letal contra el desperdicio de la vida en trivialidades y falsas apariencias. Marco Aurelio sabía que ser bueno no significa ser un felpudo para los pies ajenos, sino ser un hombre de integridad inquebrantable que responde ante su propia conciencia y no ante las expectativas de la masa. Hoy vas a entender por qué ser amable, en el sentido en que la sociedad moderna te lo ha impuesto, puede ser la cosa más peligrosa y destructiva que haces cada día. Esa amabilidad obligada es un veneno que erosiona tu identidad, que apaga tu fuego interno y que te deja vulnerable ante los depredadores sociales que huelen la falta de límites a kilómetros de distancia. El estoicismo real no es una filosofía de resignación pasiva, sino un manual de combate para la soberanía del individuo frente a la tiranía de la aprobación externa. Vas a escuchar el estoicismo que nadie quiere escuchar, ese que no aparece en las frases motivacionales baratas de las redes sociales. Hablaremos de la virtud que exige dientes, de la bondad que nace de la fuerza y no de la incapacidad de pelear. Si eres amable porque tienes miedo de las consecuencias de no serlo, entonces no eres una buena persona. Simplemente eres una persona domesticada que ha renunciado a su propia libertad por un poco de paz ficticia que nunca llegará a ser real. Prepárate para desmantelar la mentira que ha gobernado tus días y para reconstruir tu carácter sobre la base de la verdad estoica más incómoda. Vamos a profundizar en el arte de ser peligroso pero controlado, de ser justo pero implacable con tus principios y de ser bueno bajo tus propios términos, no los de un mundo que te quiere dócil. El tiempo se agota, la muerte te acecha, como bien dijo el emperador, y no tienes ni un segundo más que perder siendo el esclavo de una sonrisa fingida. Corre el año 161 después de Cristo y el destino del mundo conocido cae sobre los hombros de un hombre que preferiría estar leyendo a solas. Marco Aurelio acaba de convertirse en emperador de Roma a los 39 años, tras décadas de riguroso estudio filosófico y preparación mental para el mando. Sin embargo, toda la teoría del mundo palidece ante la realidad brutal de lo que estaba a punto de enfrentar.
El trono no era un asiento de descanso, sino el epicentro de un terremoto constante que pondría a prueba cada fibra de su resistencia humana. Imagina el peso de plagas que diezmaban ciudades enteras, dejando las calles de Roma sembradas de cadáveres y el aire pesado con el olor de la muerte. Suma a eso las guerras incesantes en las fronteras, traiciones de amigos cercanos dentro de su propio palacio y el dolor desgarrador de enterrar a los hijos que amaba. Incluso su vida privada era un campo de batalla. Su esposa, Faustina, era objeto de susurros malintencionados que cuestionaban su fidelidad por cada rincón del imperio. En ese escenario de caos absoluto, cualquiera habría sucumbido a la amargura o a la tiranía más sangrienta. Y en medio de todo ese fuego, este hombre seguía sentándose a escribir cada noche, buscando un refugio que el mundo exterior le negaba sistemáticamente. No lo hacía para la posteridad, ni para que estatuas de mármol recordaran su nombre, sino para sí mismo, para no perder el hilo de su propia razón en un mar de locura. Sus escritos no eran edictos reales, sino el diario de guerra de un alma que se negaba a ser quebrada por la presión de un imperio que se desmoronaba. Era el ejercicio diario de un hombre que sabía que su único territorio real estaba dentro de su propia mente. En las meditaciones, Marco Aurelio no utiliza el tono arrogante de un soberano, sino el lenguaje honesto de alguien que lucha cuerpo a cuerpo contra sus propias debilidades. Es el testimonio de alguien que falla, que siente el cansancio en los huesos y la duda en el corazón, pero que al día siguiente se levanta y lo intenta de nuevo con una determinación aterradora. Sus palabras son cicatrices hechas tinta. Es el recordatorio constante de que el deber no se negocia y que la fortaleza se construye en la soledad de las decisiones difíciles que nadie más ve. Es fundamental notar que en ninguna de esas páginas escritas en la oscuridad, en ninguna de esas reflexiones profundas sobre la vida y la muerte, Marco Aurelio habla de ser amable para complacer a otros. No hay una sola línea que sugiera que debemos suavizar nuestra verdad para no herir los sentimientos de quienes no buscan la excelencia. Él no buscaba caer bien a los senadores ni a la plebe. Hablaba de algo completamente diferente y mucho más exigente. Hablaba de la virtud como el único norte posible para un hombre libre. Aquí llegamos a la primera gran verdad que el estoicismo te arroja a la cara y que la mayoría de las personas prefieren ignorar por pura comodidad. La amabilidad que nace del miedo no es virtud, es esclavitud. Esta frase es un hacha que corta las cadenas de la hipocresía social que has arrastrado durante años. Si tu sonrisa es un escudo para evitar el conflicto y tus palabras suaves son una estrategia para no ser rechazado, entonces tu bondad es una mentira diseñada para proteger tu ego, no para elevar tu alma. Piénsalo un momento con una honestidad que te haga doler el pecho. ¿Cuántas veces fuiste amable simplemente porque tenías un miedo paralizante a las consecuencias de ser tú mismo? Miedo de que no te aceptaran en el grupo, miedo de que tu jefe se enojara o miedo de quedarte solo en el silencio de tu propia verdad. Te aterraba parecer arrogante, egoísta o frío ante los ojos de personas cuya opinión ni siquiera respetas. Y por ese miedo, vendiste tu carácter al mejor postor a cambio de una falsa sensación de pertenencia. Eso no es bondad, es supervivencia disfrazada de moralidad. Es el comportamiento de un animal acorralado que intenta apaciguar al depredador con gestos de sumisión. Los estoicos lo sabían perfectamente. Un hombre que no es capaz de decir no con firmeza no tiene un sí que valga nada. La verdadera virtud requiere la capacidad de ser peligroso y elegir no serlo, no la incapacidad de defenderse. Hoy vas a dejar de confundir tu falta de valor con un corazón bondadoso y vas a empezar a construir el carácter de quien se debe respeto primero a sí mismo. Antes de profundizar en lo que el estoicismo enseña sobre la verdadera naturaleza de la bondad, conoce a Epicteto, un hombre que nació en la escala más baja de la existencia humana. Nació esclavo, no poseía su cuerpo, no poseía su tiempo y no poseía su futuro. Era, ante los ojos de la ley, una simple herramienta que hablaba. Sin embargo, en esa condición de absoluta privación, Epicteto descubrió una libertad que tú, con todos tus derechos y comodidades, aún no te has atrevido a reclamar para ti mismo. Su amo, un hombre llamado Epafrodito, decidió en un arranque de crueldad deliberada
poner a prueba la resistencia de su esclavo torciéndole la pierna con un instrumento de tortura. Mientras el hueso crujía bajo la presión, Epicteto no gritó, no suplicó clemencia ni intentó ser amable para detener el dolor. Con una calma que raya en lo sobrehumano, simplemente advirtió que la pierna terminaría rompiéndose, y cuando finalmente el hueso cedió, se limitó a decir: «Te advertí que la ibas a romper». Esa impasibilidad no era masoquismo, era la declaración de guerra de una mente que se negaba a ser propiedad de nadie. Este hombre, que no podía dar un paso sin permiso, terminó convirtiéndose en el filósofo más influyente de su era, hasta el punto de que el propio Marco Aurelio pasaría gran parte de su pensamiento en sus lecciones. Emperadores viajaban para escucharlo, y generales memorizaban sus máximas antes de entrar en batalla, porque entendían que Epicteto poseía un poder que ninguna legión podía otorgar. Él comprendió lo que la mayoría de las personas supuestamente libres nunca entenderán, que el control real no se ejerce sobre el mundo, sino sobre el deseo de que el mundo se comporte según tus caprichos. Su enseñanza central era demoledora en su simplicidad. No busques que lo que sucede sea como tú quieres, desea que lo que sucede sea como es, y encontrarás tranquilidad. Epicteto no desperdició un solo gramo de su energía intentando ser amable con su amo para obtener migajas de aprobación o evitar castigos. No sonreía falsamente para suavizar su cautiverio, ni fingía que su realidad era aceptable mientras no lo fuera. Él simplemente trazó una línea inamovible alrededor de su mente y su carácter, eligiendo que su respuesta interna fuera su único e inviolable imperio. Aquí es donde el estoicismo marca la distinción que define tu valor como ser humano. La única amabilidad que vale es la que nace de la fortaleza absoluta, no la que se arrastra por el miedo. Existe un abismo moral entre ser educado por principios y ser servil por cobardía. El primer tipo de persona amable es aquella que necesita serlo como el aire que respira. Su amabilidad es una droga que consume para calmar la ansiedad del rechazo. Cuando alguien lo critica o lo ignora, su identidad se desmorona porque ha puesto las llaves de su bienestar en el bolsillo de los demás. Este primer grupo, donde se refugia la mayoría, vive en una prisión de espejos donde cada sí forzado es una traición a su propia alma y cada sonrisa fingida es un clavo más en el ataúd de su autoestima. Son personas que pasan noches enteras rumiando una crítica insignificante, preguntándose qué hicieron mal para no agradar a alguien que probablemente ni siquiera les importa. Su supuesta bondad es, en realidad, un mecanismo de defensa neurótico, una estrategia de supervivencia para evitar el conflicto a cualquier costo, incluso al costo de su propia integridad. El segundo tipo de persona, el que los estoicos llamaban sabio, es amable únicamente cuando elige serlo desde un lugar de plena autonomía y poder personal. Si te ayuda, es porque su razón le dicta que es lo correcto, no porque tema quedar mal si se niega. Si dice que sí, su palabra tiene el peso del acero porque nace de una voluntad libre. Y cuando dice que no, lo hace con una autoridad que no requiere explicaciones, disculpas excesivas ni el permiso de nadie. Su amabilidad es un regalo que otorga, no un tributo que paga para que lo dejen en paz. Y aquí viene la verdad que escuece, la que te hará querer apagar este video para no tener que mirarte al espejo. La mayoría de los que presumen de ser buenas personas pertenecen irremediablemente al primer grupo. Eres amable porque eres débil, no porque seas santo. Eres complaciente porque te aterra la soledad de no ser aceptado por la masa. Lo peor es que, en el fondo, lo sabes, lo sientes cada vez que tragas saliva ante una injusticia y lo notas en ese vacío que queda después de haber agradado a alguien a expensas de tu propio respeto. Es hora de dejar de llamar virtud a lo que es simplemente falta de carácter. Voy a describir a una persona con una precisión quirúrgica y quiero que, mientras escuchas, busques su reflejo en los rincones más oscuros de tu memoria. Es alguien que permanece en un silencio sepulcral durante las reuniones, guardando ideas que podrían ser brillantes, solo por el terror paralizante de incomodar a los presentes o ser juzgado. Alguien que es capaz de prestar dinero que no le sobra, o incluso que no tiene, simplemente porque no ha desarrollado el músculo necesario para pronunciar una negativa firme.
Es el tipo de persona que instala una sonrisa mecánica en su rostro mientras por dentro se desangra, fingiendo que todo está bien para mantener la ilusión de una armonía que solo existe en la superficie. Reconoces a ese individuo que soporta comentarios humillantes, burlas disfrazadas de bromas o críticas injustas, refugiándose en la excusa de que no vale la pena el conflicto. Hablo de quien trabaja horas extras sistemáticamente, desgastando su salud y su tiempo personal, no por ambición real, sino por el miedo crónico a parecer poco comprometido ante los ojos de un superior. Es alguien que ha convertido el sacrificio personal en una religión, poniendo las necesidades, los caprichos y las urgencias de todo el mundo por delante de las suyas, siempre, sin excepción y sin descanso. Claro que lo conoces, es imposible no reconocerlo porque ese alguien, en algún momento de debilidad o de falta de conciencia, fuiste tú mismo. O, lo que es aún más trágico, es la persona que ves cada mañana en el espejo, atrapada en una red de obligaciones invisibles que tú mismo has ayudado a tejer con cada concesión. Has vivido bajo la creencia de que este comportamiento te hace noble, cuando en realidad solo te está borrando del mapa, convirtiéndote en una sombra que se adapta a los contornos de los deseos ajenos para evitar el roce de la realidad. El precio que esa persona paga por su supuesta amabilidad no es solo alto, es absolutamente devastador para la estructura de su carácter y su destino. Séneca, el brillante consejero de emperadores, lo escribió hace 2000 años con una claridad que corta como un bisturí. Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Todo lo demás es ajeno. Las opiniones, los cargos, las riquezas y los juicios de los otros pertenecen al mundo exterior. Pero el tiempo, ese flujo irremediable de vida, es lo único que realmente nos pertenece. Al ignorar esta máxima, estás cometiendo un crimen contra tu propia existencia cada vez que gastas tus minutos intentando gestionar la percepción que otros tienen de ti. Todo lo que inviertes en complacer a quienes no moverían un dedo por tu bienestar es tiempo que estás robando de tu propia vida, de tus proyectos y de tu paz mental. Cada sí que pronuncias con la garganta apretada cuando tu mente grita un no es una traición deliberada a tu propia soberanía y un regalo de tu energía vital a alguien que probablemente no lo valorará. Cada sonrisa falsa que instalas en tu cara como una máscara de porcelana es una capa de hipocresía que te aleja de tu centro y de tu verdad más profunda. Cada pensamiento que guardas bajo llave para no generar fricción es una semilla de resentimiento que tarde o temprano brotará en forma de amargura o de una explosión incontrolada. No te equivoques, nada de esto es gratuito. Todo este despliegue de amabilidad forzada tiene un costo de mantenimiento altísimo, y ese precio lo pagas tú con tu energía, con tu salud y con la pérdida de tu respeto propio. Siempre tú. Los estoicos nos advierten que vivir para la galería es la forma más rápida de perder el alma y de terminar los días dándose cuenta de que uno nunca habitó su propia piel. Si tu paz depende de que nadie se enoje contigo, entonces no tienes paz. Tienes una tregua temporal y frágil que puede romperse al menor descuido. Estás viviendo en un estado de alerta constante, tratando de predecir los estados de ánimo de los demás para ajustar tu comportamiento, lo cual es la definición perfecta de la ansiedad y el agotamiento existencial. Ahora necesito lanzarte una pregunta que quizás nadie te ha formulado con esta crudeza y que requiere que dejes de lado tus escudos defensivos. ¿En qué momento exacto de tu historia decidiste que la paz de los demás valía más que la tuya propia? ¿Cuándo aceptaste que tu tranquilidad era una moneda de cambio legítima para comprar el silencio o la aprobación de gente que pasará de largo en tu vida? Quédate con esa pregunta quemándote por dentro. No busques una respuesta fácil. Vamos a necesitar que esa incomodidad nos guíe en los bloques que están por venir. La primera enseñanza estoica que la mayoría evita porque les obliga a soltar su necesidad de control social es esta. No eres responsable de cómo te perciben los demás. Eres únicamente responsable de la rectitud de tus actos. Pasamos la vida intentando gestionar las impresiones ajenas como si fueran barro que podemos moldear, cuando en realidad la opinión pública es un elemento tan volátil y fuera de nuestro alcance como el clima. Marco Aurelio, en la cúspide del poder, fue el blanco de todo tipo de calumnias.
Sus enemigos lo llamaban débil por su paciencia, sus generales cuestionaban su estrategia y el Senado conspiraba en susurros por los pasillos. Sin embargo, él seguía gobernando, seguía escribiendo y seguía siendo fiel a su naturaleza, porque sabía que el juicio ajeno no tiene poder sobre la esencia del hombre. Este emperador comprendió el concepto del hegemonicón, el centro rector, esa ciudadela interior que constituye la parte más sagrada de tu ser y que nadie puede invadir si tú no les entregas las llaves. Puedes perder tu empleo, tu patrimonio, o ver cómo tu reputación es arrastrada por el fango, pero nadie puede entrar en tu mente ni alterar tus principios sin tu consentimiento expreso. Cuando intentas ser amable para que te vean bien, estás entregando tu hegemonicón al enemigo, permitiendo que personas externas dicten tu estado de ánimo. La soberanía estoica consiste en recordar que tu valía se mide por tus intenciones y tus acciones, no por el eco que éstas dejen en las mentes confundidas de los demás. La próxima vez que sientas el pinchazo de una crítica, el frío de un rechazo o la angustia de no ser querido como esperabas, detente y observa esa emoción con la frialdad de un cirujano. Pregúntate con honestidad brutal, ¿esto depende de mí o no depende de mí? Si la respuesta es que se trata de la opinión, el capricho o la reacción de otro, entonces la conclusión es clara. No es tuyo, no te pertenece, y no tienes por qué cargarlo sobre tus hombros ni un segundo más. Suéltalo como si fuera una brasa que te quema la palma de la mano, porque intentar controlar lo incontrolable es la receta perfecta para la miseria y el agotamiento del alma. La segunda enseñanza es, si cabe, más incómoda para quienes han hecho de la complacencia su escudo. El poder reside en la contención, no en la explicación. Epicteto solía recordar que tenemos 2 oídos y una sola boca, por una razón biológica y moral muy profunda. Las personas que son amables por miedo tienden a hablar demasiado, a justificarse ante cada negativa y a disculparse incluso por existir, llenando el aire con palabras vacías. Lo hacen porque el silencio les parece un territorio peligroso donde la otra persona podría formular un juicio negativo, y por eso intentan seducir al otro con razones innecesarias que solo revelan su propia inseguridad. El estoicismo te enseña que el silencio no es un vacío que llenar, sino una de las formas más poderosas y autoritarias de presencia que un ser humano puede ejercer. No tienes la obligación de explicar por qué dijiste que no, ni de justificar tus decisiones ante quienes no tienen jurisdicción sobre tu vida. Cada vez que das una explicación detallada de por qué no puedes hacer un favor, estás bajando la guardia y dándole al otro herramientas para manipularte o para debatir tu decisión. Como bien advirtió Epicteto, quien te pide razones de todo, asume que tiene derecho sobre ti. Deja de ceder ese derecho a cambio de un poco de comodidad social. La persona que domina el silencio domina la conversación y, en última instancia, domina su propia existencia al dejar de ser un libro abierto para quienes solo buscan usarlo. Cuando dejas de explicarte, empiezas a vivir según tus propias reglas, comunicando al mundo que tus decisiones son finales y que no están sujetas a la validación de terceros. Esto no es arrogancia, es la dignidad de quien sabe que su tiempo y su voluntad son recursos sagrados que no están en subasta. Al reducir el ruido de tus disculpas, permites que la fuerza de tu carácter hable mucho más alto que cualquier palabra de cortesía forzada. Aquí llegamos al corazón de la doctrina. Cuando el estoicismo te exige ser bueno, no se refiere a ser alguien agradable que no molesta a nadie ni mantiene una paz ficticia a cualquier precio. La palabra clave es arete, la excelencia y la virtud en su sentido más profundo y combativo, que a menudo entra en conflicto directo con lo socialmente aceptado. Un hombre virtuoso es aquel que tiene el valor de decir la verdad, aunque ésta duela, que mantiene sus límites aunque le cueste relaciones queridas, y que defiende lo correcto aunque se quede solo. Ayuda a los demás por la elección consciente de su propia razón, no por el miedo cobarde al qué dirán o a la soledad del rechazo. Séneca lo resumió en una instrucción que deberías grabar en tu mente. Recede in tips quantum potes, retírate hacia ti mismo tanto como puedas. No permitas que el ruido del mundo te fragmente, ni que tu identidad se diluya en el intento desesperado de agradar a una masa que hoy te aplaude y mañana te olvida.
Retírate a tu centro. Encuentra ahí quién eres realmente bajo las capas de condicionamiento social y desde ese lugar de solidez, actúa con integridad absoluta. La virtud estoica no tiene nada que ver con ser amable bajo la definición de los débiles. Tiene todo que ver con ser real, ser firme y ser el único dueño de tu propio destino. Regreso a la pregunta que dejamos suspendida en el aire, esa que te ha estado incomodando y que preferirías ignorar. ¿En qué momento exacto de tu historia decidiste que la paz de los demás valía más que la tuya? Detente y observa la respuesta sin adornos. La mayoría de las personas no tomaron esa decisión en un acto consciente de voluntad, simplemente ocurrió de forma silenciosa, como una marea que va erosionando la roca. La vida fue instalando ese mecanismo de defensa mediante una crítica hiriente aquí, un rechazo doloroso allá, o quizás en una infancia donde ser amable no era una elección, sino la única estrategia disponible para sentirse seguro y validado. El estoicismo no está aquí para juzgarte por las herramientas de supervivencia que tuviste que desarrollar cuando eras vulnerable. No es una filosofía de culpa, sino de responsabilidad presente. Lo que esta doctrina te dice con firmeza es que el pasado fue solo el prólogo, pero ahora eres tú quien sostiene la pluma y elige qué narrativa va a gobernar el resto de tus días. No importa cuántas veces te hayas doblegado antes para evitar el conflicto, lo único que importa es la decisión que tomas en este preciso instante, frente a la conciencia de que tu tiempo se está agotando mientras intentas gestionar el bienestar de otros. Debes entender que Marco Aurelio no nació con la serenidad de un sabio grabada en el alma. Él se construyó a sí mismo palmo a palmo cada mañana, luchando contra sus propios impulsos de ira o debilidad. Cada vez que se sentaba a escribir en la soledad de su tienda de campaña, estaba ejecutando a la versión complaciente de sí mismo para dar paso al hombre de carácter. Elegía, con un esfuerzo titánico, responder con la firmeza de la razón en lugar de reaccionar con el miedo de quien busca ser amado por una plebe que nunca estará satisfecha. Del mismo modo, Epicteto no nació con el control sobre su existencia, pero se hizo libre en el lugar donde ninguna cadena podía alcanzarlo, dentro de su propia mente. Mucho antes de que alguien le otorgara la libertad física, él ya había dejado de ser un esclavo porque había dejado de buscar la aprobación de sus captores o del destino. Entendió que el hombre más libre del mundo es aquel que no necesita que nada externo sea diferente de lo que es y que no vende su integridad por un trato más suave. Y ahora mírate a ti, que posees una libertad que ellos, en sus circunstancias extremas, ni siquiera pudieron soñar en términos físicos. Tienes acceso inmediato a estas ideas que a ellos les costaron una vida de sangre, sudor y exilio para destilar y convertir en sabiduría pura. Tienes la posibilidad de cambiar tu entorno con solo una palabra, de marcar límites con una sola decisión y de dejar de ser el rehén emocional de personas que ni siquiera recordarán tu nombre dentro de un siglo. ¿Qué es lo que estás esperando para dar ese paso definitivo hacia tu propia soberanía? ¿Acaso esperas una señal del destino? ¿O que el mundo se vuelva mágicamente más amable para que tú puedas dejar de serlo por obligación? El estoicismo te exige que dejes de ser un mendigo de afecto y empiezas a ser un soberano de tu voluntad. No seas amable por miedo a las consecuencias de la fricción social. Sé virtuoso por la elección deliberada de vivir conforme a la excelencia de tu propia razón. No complazcas al mundo a expensas de tu propio respeto, porque el mundo es un amo caprichoso y cruel que te desechará en cuanto ya no le seas útil para sus propósitos. Construye tu carácter sobre la roca de la verdad y de la arete, aceptando que el precio de la libertad suele ser la soledad de quienes no se atreven a seguirte en tu firmeza. La diferencia entre ser un hombre bueno y ser un hombre agradable es la misma diferencia que hay entre el acero templado y la plastilina. Uno mantiene su forma bajo presión, el otro se deforma para encajar. Esa es la diferencia radical entre vivir la vida de un desconocido, atrapado en un guión escrito por el miedo al juicio ajeno, y empezar a vivir la tuya propia con una autoridad que emana desde adentro. Cada vez que eliges tu paz interna sobre la comodidad externa de los demás, estás reclamando un pedazo de tu alma que habías dado por perdido. El camino estoico no busca que seas amado por la masa, busca que seas respetado por la única persona que te acompañará hasta el último aliento, tú mismo.
Séneca escribió una sentencia que debería perseguirte cada noche antes de cerrar los ojos. Una verdad tan afilada que es capaz de desgarrar cualquier excusa que hayas construido para justificar tu pasividad. Mientras lo postergamos, la vida pasa. No se trata solo de tiempo perdido. Se trata de la hemorragia invisible de tu propia existencia mientras esperas que el mundo te dé permiso para ser tú mismo. Cada vez que decides ser amable por cobardía, estás postergando al hombre que deberías ser, y en ese proceso, la única vida que tienes se te escapa entre los dedos como arena fina. No postergues más la vida que quieres vivir bajo la falsa premisa de que primero debes satisfacer las demandas de todos los que te rodean. La idea de que algún día, cuando todos estén contentos y todas las deudas de gratitud estén pagadas, finalmente podrás ocuparte de tu propio carácter, es el mayor engaño de la mente complaciente. La muerte no espera a que termines de agradar a los demás. La muerte te encontrará exactamente donde estés, y sería una tragedia que te encontrara viviendo la vida de un extraño por miedo a incomodar. No esperes el momento perfecto, la situación ideal, o una señal divina para empezar a marcar tus límites con la firmeza de un soberano. El permiso que buscas no vendrá de afuera, porque al mundo le conviene que sigas siendo dócil, útil y predecible. El permiso es una autoridad que debes arrebatarle al miedo y otorgártela a ti mismo hoy. El estoicismo nos enseña que el presente es el único campo de batalla real, y cada segundo que pasas intentando no molestar es un segundo que le robas a tu propia excelencia. Si este video ha movido algo en tus cimientos, si has sentido una punzada de incomodidad o de rabia al reconocer tu propio reflejo en estas palabras, hay una razón poderosa detrás. Esa chispa de indignación no es un error, es tu propia naturaleza reclamando el espacio que le has negado durante años en favor de una amabilidad vacía. Esa razón te pertenece solo a ti y es el llamado a las armas de tu conciencia, que está cansada de ser ignorada mientras tú te desvives por cumplir expectativas ajenas. Convertir esta reflexión en acción es lo que separa al estudioso del estoicismo del verdadero practicante que transforma su realidad. No basta con entender que la amabilidad por miedo es esclavitud. Hace falta tener el valor de enfrentar el silencio incómodo después de un no y la mirada de decepción de quienes ya no pueden usarte. La libertad tiene un precio que se paga en moneda de conflicto social, pero el retorno de inversión es la recuperación de tu dignidad y de tu tiempo, los únicos bienes que realmente poseen valor eterno. Si este mensaje resuena con la persona que aspiras a ser, es vital que te mantengas cerca de la fuente de estas ideas para no volver a caer en la hipnosis de la complacencia. El camino para fortalecer el carácter es largo y está lleno de recaídas, por lo que estar presente en cada paso de esta evolución es una necesidad para tu supervivencia mental. Si quieres estar ahí cuando la próxima lección sea revelada y continuar desmantelando las mentiras que te mantienen pequeño, ya sabes exactamente qué paso seguir para no perder el hilo. Si mientras escuchabas estas palabras, el rostro de alguien conocido cruzó por tu mente, alguien que da demasiado sin recibir nada, que cede su terreno por sistema, o que sonríe mecánicamente cuando por dentro quiere explotar, hazle un favor real. Comparte este video con esa persona, no como un regalo de cortesía, sino como un espejo necesario para que despierte de su letargo. A veces, el acto más amable que podemos realizar no es dar una palmada en la espalda, sino entregar la verdad incómoda que libera. Nos vemos en el próximo encuentro, donde seguiremos explorando las profundidades de una filosofía que no busca consolarte, sino transformarte en una fortaleza inexpugnable. Hasta entonces, recuerda que tu amabilidad debe ser un puente que elijas construir, no una celda en la que te obliguen a vivir. Retírate hacia ti mismo, protege tu tiempo y actúa con la virtud que nace de la fuerza. El mundo ya tiene suficientes personas agradables. Lo que necesita urgentemente son personas reales.